Bienvenido. En esta ocasión te traigo 3 nuevas historias de terror. Si te gusta el misterio. Si disfrutas sentir ese escalofrío justo antes de dormir. Entonces quédate. Y escucha con atención. Porque estas no son simples historias. Así que. Apaga la luz. Ajusta bien tus cobijas. Y si estás escuchando esto justo antes de dormir, mejor. Comencemos. La llamada que nunca debía contestar. Daniela trabajaba en un call center nocturno en Sao Paulo. Tenía 24 años, vivía sola y disfrutaba del silencio de la madrugada. Su trabajo no era difícil, pero sí monótono: saludos repetidos, servicios estándar, rechazos mecánicos. Hasta que una noche, exactamente a las 2:13 de la madrugada, recibió una llamada fuera de lo común. La pantalla mostró un número imposible: 000-000-0000. Por protocolo, debía contestar. Lo hizo. Pero no hubo saludo del otro lado. Solo un zumbido estático. Y luego, una voz. Una voz de mujer. Baja, muy tenue, como si hablara desde el fondo de un pozo. Esa voz dijo su nombre completo. Sin error. Luego dijo su dirección. La fecha en que se mudó. Y terminó con una advertencia: estás marcada. No cuelgues. Daniela colgó de inmediato. Pero segundos después, la línea volvió a marcar sola. El mismo número. El mismo silencio. Esta vez no contestó. Pero la línea quedó bloqueada. No podía hacer ni recibir llamadas. Al día siguiente, lo reportó a su supervisor. Él, pálido, solo preguntó: ¿a qué hora fue la llamada? Daniela respondió: a las 2:13. El hombre no dijo nada más. Sacó una carpeta con papeles viejos, arrugados, de aspecto casi olvidado. En ellos había registros de llamadas similares. 3, exactamente. Todas ocurridas a las 2:13 de la madrugada. Todas con la misma advertencia. Las 3 mujeres que las recibieron ya no trabajaban allí. Una fue encontrada muerta en su departamento en 2007, sin signos de violencia. Solo con el teléfono en la mano y los ojos abiertos de par en par. Una nota acompañaba los documentos. Escrito a mano, decía: la voz sabía todo. Dijo que algo la esperaba afuera. Nadie volvió a verla después de colgar. Daniela intentó ignorarlo. Tal vez fue una coincidencia. O una broma pesada. Pero esa noche, al llegar a casa, encontró su teléfono fijo descolgado. No lo había usado en semanas. Cuando se acercó a colgarlo, la línea emitió ese mismo zumbido. Pero el teléfono estaba desconectado. No tenía señal. Aún así, sonaba. Y entonces, otra vez, la voz. La misma. No cuelgues. A partir de esa noche, su casa empezó a comportarse de forma extraña. Las luces parpadeaban exactamente a las 2:13. Su celular se reiniciaba. A veces, el despertador cambiaba de hora sin que ella lo tocara. Las llamadas seguían llegando. Cambió de número. Cambió de teléfono. Se mudó de apartamento. Pero no servía. La voz la encontraba. En un correo de voz que intentó borrar sin escuchar, solo se escuchaba un susurro que decía: contestar fue tu error. Desesperada, viajó a Belém, al norte del país, buscando respuestas. Allí conoció a un investigador de fenómenos paranormales. Él no se sorprendió. Le mostró registros de llamadas similares en Perú, México y Argentina. Algunas ocurridas por líneas telefónicas, otras incluso por televisores apagados. Le explicó que las entidades no habitan nuestro plano como los vivos. Se manifiestan por frecuencias. Por vibraciones. Y si alguna vez se establece contacto, se abre una puerta. Daniela abandonó el trabajo. Desconectó todos los aparatos electrónicos de su casa. No usó más teléfonos. No vio más televisión. Pero cada noche, a las 2:13, un zumbido invisible recorre la casa.
No importa si no hay dispositivo cerca. No importa si todo está en silencio. Porque lo que sea que habló con ella, todavía está esperando. Y ahora sabe que no fue una llamada. Fue un aviso. Una advertencia. Y que alguien, o algo, del otro lado, todavía no ha colgado. El hombre del sombrero. Luis vivía en una zona rural del Meta, en Colombia, y solía viajar en moto al caer la noche para trabajar como auxiliar nocturno en una finca ganadera. El trayecto era solitario. Puro camino de tierra, rodeado de árboles, con apenas postes de luz cada varios kilómetros. Estaba acostumbrado al silencio del campo, al crujido de las ramas secas y al chillido ocasional de algún animal oculto en la maleza. Pero una noche, algo cambió. Había pasado la entrada al viejo cementerio del pueblo cuando vio una figura al costado del camino. Un hombre, de pie, muy alto, completamente inmóvil. Vestía de negro y llevaba un sombrero ancho, como de ala ancha, que le tapaba casi todo el rostro. Luis aminoró la velocidad, esperando que fuera alguien del pueblo, tal vez un campesino. Pero al acercarse, notó que no respiraba. Que no se movía. Y que no tenía sombra. Decidió seguir de largo. No dijo nada. No miró atrás. Pero cuando llegó a la finca, los perros comenzaron a ladrar sin parar. No a él. Sino hacia la moto. Como si olieran algo más. Algo que no podían ver, pero que sabían que estaba allí. Esa noche, mientras patrullaba el perímetro, Luis escuchó pasos. Claros. Fuertes. Pero no había nadie. Cada vez que volteaba, el sonido se detenía. Y en los extremos de su visión, sombras. Algo lo seguía. Lo observaba. Lo desafiaba en silencio. Cuando se lo contó al capataz, éste no dudó. Le dijo que lo que había visto era el hombre del sombrero. Una figura vieja. Antigua. Tan antigua como la tierra misma. Un vigilante del umbral entre el mundo de los vivos y el otro. No un fantasma. No un demonio. Algo más complejo. Algo que decide quién cruza y quién no. La semana siguiente, Luis volvió a cruzar por ese mismo camino. Esta vez, fue temprano. Con sol. Y sin miedo. Pero cuando pasó por el mismo lugar, el hombre estaba allí. De nuevo. Exactamente igual. Mismo lugar. Mismo sombrero. Mismo silencio. Y esta vez, Luis sí lo miró directamente. Fue un error. La figura levantó la cabeza. No tenía rostro. Solo oscuridad. Como si bajo el sombrero no existiera nada. Luis sintió que el aire se congelaba. La moto se apagó sola. Y el mundo pareció detenerse. Tardó minutos en volver a encenderla. Cuando lo logró, se fue sin mirar atrás. Al llegar a casa, vomitó sin razón. Y esa noche, su madre dijo que lo escuchó hablar dormido. Decía una y otra vez, no era humano. No era humano. Lo peor llegó después. Una madrugada, su hermano menor salió al baño y lo encontró de pie frente a la puerta, hablando solo. Le preguntó si estaba bien, pero Luis no respondió. Solo dijo, él está en el campo. Esperando que alguien lo mire otra vez. Luis no volvió a pasar por esa zona. Cambió de trabajo. Se mudó de pueblo. Pero a veces, al cerrar los ojos, aún lo ve. En los bordes de sus sueños. En la esquina de la carretera. En el umbral de lo inexplicable. Porque hay entidades que no atacan. No gritan. No corren. Solo están. Esperando. Y el error no es verlas, es devolverles la mirada. La pieza de los domingos. Clara heredó una casa antigua de su tía abuela en la región de Valparaíso. Era grande, con muchas habitaciones, pasillos largos y pisos de madera que crujían incluso cuando no había nadie caminando. Desde niña, recordaba visitar esa casa con su madre.
Siempre le llamó la atención una puerta que permanecía cerrada con llave. Le decían que era la pieza de los domingos, pero nadie explicaba por qué. Tampoco se usaba. Nunca la abrían. Y cada vez que preguntaba, cambiaban de tema. Cuando su tía abuela falleció, Clara decidió mudarse allí. Quería empezar de nuevo, estudiar y escribir en un lugar tranquilo. Limpió la casa, organizó los muebles, y finalmente se encontró frente a esa puerta. La llave estaba en una caja de madera, oculta en el fondo de un armario, envuelta en una tela vieja con olor a incienso. La noche en que abrió la puerta por primera vez, algo cambió en el aire. La habitación estaba vacía, sin ventanas, con solo una silla al fondo. En las paredes, marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pero no había polvo. Ninguna telaraña. Como si alguien la hubiera limpiado hace poco. Clara cerró la puerta con el corazón acelerado. Decidió no volver a abrirla. Pero desde esa noche, cada domingo a la misma hora, escuchaba que la silla se arrastraba dentro. Un solo golpe. Siempre igual. Siempre desde adentro. Intentó ignorarlo. Puso música. Salió de casa. Pero la vibración sorda en la madera la seguía. Como si esa habitación supiera que ella la había despertado. Una tarde, revisando papeles antiguos, encontró una carta sin firmar. En ella, se hablaba de un trato familiar. De una promesa hecha por los primeros habitantes de la casa para retener a lo que estaba allí. La carta era clara: cada domingo, debe mantenerse cerrada. Si se abre, volverá a moverse. A partir de entonces, los domingos comenzaron a afectarla. Pesadillas repetidas. Despertaba con marcas en el cuello. Escuchaba su nombre susurrado desde la puerta cerrada. Un día, una amiga se quedó a dormir. A las 3 de la madrugada, gritó desde el pasillo. Dijo que vio a una mujer delgada, de piel muy pálida, sentada frente a la puerta cerrada, golpeando suavemente con la cabeza contra la pared. Cuando encendieron las luces, no había nadie. Solo la silla, esta vez, frente a la puerta. Clara intentó sellar la habitación con clavos, sal, incluso oración. Pero cada domingo, sin falta, el sonido regresaba. La misma presión en el ambiente. El mismo golpe. Como si alguien recordara que fue despertado. Como si esperara que alguien más entrara. A los pocos meses, Clara se fue. Vendió la casa por la mitad de su valor. Nunca más volvió a hablar del tema. Pero una semana después, un joven estudiante que compró la propiedad publicó en un foro de Reddit: ¿es normal que una habitación suene todos los domingos como si arrastraran muebles, aunque esté vacía? Tiene candado, pero parece que algo adentro se mueve. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte, o si tú mismo tienes una historia que valga la pena contar. Y ahora sí, puedes apagar la luz. Si te animas.